Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hablar sobre la teoría de las relaciones humanas de Elton Mayo. Esta teoría es muy importante para todos los administradores y para que entiendan muy bien el proceso que pasó la administración para poder evolucionar hasta los conceptos más recientes. Elton Mayo es la contraposición de la teoría clásica y de la teoría científica, de Frederick Taylor y de Henry Fayol. Por su lado, Taylor hablaba de las tareas, de la racionalización del trabajo, de una especialización, de una administración científica. Y Fayol se enfocaba en la estructura de la organización, que la estructura esté bien determinada para poder funcionar. Y acá hay un enfoque mecánico. En contraposición, lo que hace Elton Mayo es desarrollar un enfoque humanista. Y este enfoque humanista es causado o tiene antecedentes de acuerdo a la evolución en los años 30 por las ciencias sociales, como es la psicología del trabajo específicamente, en donde la psicología del trabajo evoluciona en dos etapas: en una psicología científica que se basa en la selección científica del personal adecuado, y también una psicología que se basa en los aspectos individuales de la persona. Lo que dice Elton Mayo es que el hombre y los factores sociales y también psicológicos son más importantes que las condiciones físicas para poder dar productividad a la empresa. Y esto se da cuenta el profesor de Harvard australiano, ¿cierto?, en la empresa de Western Electric Company en Chicago, con el experimento de Houghton. No sé si se pronuncia así. Este experimento lo que hace es medir, ¿cierto?, el nivel de productividad o relacionar la productividad con las condiciones físicas del trabajo. Algunas condiciones físicas con las cuales partieron Elton Mayo en sus experimentos fue con la iluminación del trabajo. Fue también con la fatiga, con los accidentes, con el proceso, con el método y con la rotación de personal. De acuerdo a estas características, que son condiciones físicas del ambiente del trabajo, se dieron cuenta con su equipo de trabajo Elton Mayo que las condiciones de estas variables no tenían tanta relación con la productividad, y que a veces subía y a veces bajaba. Pero sí se dieron cuenta que las variables psicológicas y sociológicas estaban afectando la productividad del grupo. Y aquí Elton Mayo, en este experimento, que pasa por distintas etapas, desde 1927 hasta en 1932, de acuerdo a estas etapas, Elton Mayo se da cuenta que va a cambiar un poco el rol de los profesionales de las organizaciones, de ser ingenieros y técnicos, a tomar más protagonismo la parte de los sociólogos y los psicólogos para el estudio de aumentar la productividad y mejorar las organizaciones para ser más competitivas. Hubieron muchos antecedentes y factores que influyeron en cómo buscar que la empresa fuera mucho más competitiva. Se dieron cuenta de que en la administración científica y también en la administración clásica, la teoría clásica de Fayol, había muchos conceptos que eran mecanicistas y que no tenían en cuenta lo personal del hombre, y el concepto de hombre social aparece, focaliza en las personas y se genera la escuela humanista, porque en los conceptos de Fayol, ¿cierto?, en la teoría clásica hay una deshumanización de la organización y no se da por enterado o no se consideran las características individuales de las personas en el ambiente de trabajo. Entonces esta deshumanización, el avance de las ciencias humanísticas, como lo propiamente tal hablamos de la psicología y la psicología del trabajo, además del experimento de Houghton de la fábrica, permiten que Elton Mayo se dé cuenta que es muy importante las dinámicas de grupos, que se generan grupos informales dentro de la empresa, que se necesita mayor integración social para poder mejorar los niveles de productividad, que también el hombre o el trabajador está también influenciado por las recompensas y por los castigos que puede tener en la organización. Se basa en tener mayores recompensas y mayor participación social en los grupos, que las normas de la organización cumplen un rol de reguladores también para poder regular las conductas de los trabajadores. También que el cargo y el contenido del cargo influye en la motivación y en la satisfacción del trabajador. Tareas repetitivas, como lo era la administración científica, y en esa racionalización y departamentalización del trabajo, hacían que el trabajador quedara en una tarea monótona y a lo mejor se aburría, y por lo tanto tenía niveles de satisfacción más bajos, y por ende era menos productivo que un trabajador que tenía distintas cosas y se desarrollaba.
A nivel también de las relaciones humanas y del comportamiento social, Elton Mayo da un salto en la historia de la administración científica con este nuevo enfoque y en este enfoque que hace más humana la administración y no tan científica ni tan clásica o tan mecanicista como lo era con Taylor y con Fayol. Se da cuenta entonces de que el hombre es una criatura social, que tiene distintos sentimientos, distintos deseos, distintas necesidades, que el trabajo cumple un rol social para el hombre y también tiene distintas influencias de acuerdo a las condiciones físicas del trabajo, pero también a ese clima o esa cultura organizacional que la podríamos llamar así. Entonces Elton Mayo da un salto y obviamente le da más protagonismo a los sociólogos y a los psicólogos para, obviamente, los psicólogos que están especializados en las organizaciones o en los psicólogos del trabajo para mejorar la competitividad de la empresa. Y en resumidas cuentas, eso es lo que hace Elton Mayo, es humanizar la administración, democratizar la administración para que entren otros profesionales y que no todo sea técnico, y también hace una contraposición y una crítica a los factores que faltan.